por favor. Ahí hay un micro. No pude decidirme antes de llegar aquí sobre con qué iba a comenzar. Así que, y se me ocurrió empezar con una anécdota, porque con la edad me he transformado en una echadora de cuentos. Cuando uno de mis textos estaba siendo traducido al inglés, uno que se llama Manifesto in Four Themes, y ahí estaba mi expresión, el mandato de masculinidad, que es una expresión que está muy presente en mis textos de la última década. El traductor me dijo, no puedo traducir esta expresión de mandate of masculinity porque no está en inglés, o sea, no encuentro ninguna cita de ningún autor que haya dicho the mandate of masculinity. Uy, dije, no puede ser, no es posible, y fui al Google. Entonces en el Google puse mandate of masculinity y no, realmente no existe, pero puse masculine mandate. ¿Y qué apareció? Apareció un libro de teología, un bestseller de teología de última generación, de un teólogo ultra derechista. No uso mucho más los términos derecha e izquierda, no me satisfacen más por diversas razones que sería muy largo explicar, pero de una teología ultraconservadora evangélica y que se llama The Masculine Mandate, el mandato de Dios. ¿Saben qué quiere decir eso? Cuando eran chiquitos les habrán hablado de la imagen y semejanza, ¿no? Bueno, la imagen y semejanza de Dios es de los hombres, nada más. Nosotras estamos fuera. Para mí, el tema, entonces, tiene una coda esa historia, porque quedé tan chocada de que la idea del mandato de masculinidad sea un mandato divino, que ahí quedé paralizada y le dije, sí existe, invertí las palabras y pone masculine mandate. Pero al tiempo una teóloga feminista me preguntó, ¿y quién es el autor de ese bestseller teológico? Y ahí me di cuenta de que me faltaba averiguar, me faltaba un paso. Y fui a averiguar. El señor autor se llama Richard Phillips y pasó de ser el comandante de un batallón de tanques del ejército de los Estados Unidos a ser un pastor protestante. Viene de lo que se llama una familia militar, una persona formada dentro del paradigma militar, digamos, y él es el autor del libro que dice que el mandato de masculinidad es un mandato divino. Cuando yo en mis textos lo que suelo decir que abajo el mandato de masculinidad, ¿no? Porque sin el mandato de masculinidad muchos reclutamientos de los jóvenes, de los niños y adolescentes en las pandillas. Tuve esa idea en Buenaventura, Colombia, en la costa pacífica, en que me preguntaron cómo se para con esta guerra que limpia territorios y desplaza a la gente mediante la crueldad. Y desmontando el mandato de masculinidad, porque el mandato de masculinidad es lo que hace que exista la posibilidad del reclutamiento masculino para la muerte y que haya niños y adolescentes que piensen que es más interesante ser macho que tener una vida larga. Eso es lo que permite el reclutamiento para las pandillas. Entonces yo creo que no se puede hablar de este fenómeno que estamos viendo pasar frente a nuestros ojos, del avance de ciertas, digamos, les llamo así, porque las palabras tienen que ser muy bien pensadas. O sea, de aquellos frentes políticos que defienden el mundo de los dueños, el mundo de la dueñidad, que es la estructura económica del mundo del presente, y que defienden el proyecto de la acumulación-concentración, estos frentes políticos todos están convergiendo y se están volviendo cómplices, se están mostrando una afinidad difícil de entender, ¿no?, en intentar interceptar las reivindicaciones de las mujeres, o sea, lo que las mujeres le pedimos a la sociedad y al Estado. Entonces, ahí llego a una pregunta. ¿Cuál es? Y devuelvo, ustedes me tienen que, porque podría hablar mucho y estoy tratando de controlar el tiempo, pues córtame. Entonces, ¿cuál es la relación entre la gran riqueza
entre la acumulación-concentración y una muchacha que desea abortar. ¿Por qué? ¿Cuál es? Es difícil de entender. Yo creo que no hemos pensado en esto. O sea, es posible que nuestros antagonistas de proyecto histórico, los antagonistas de las mujeres, sepan muy bien cuál es la relación entre la gran riqueza y la posibilidad del aborto. Y nosotras no nos hemos dado cuenta, pero ellos sí. De alguna forma, las grandes inteligencias, muy respetables por su inmensa capacidad de pensar, de asesorarse, etc. Eso viene de la Guerra de las Galias, de Julio César. Lo único que me acuerdo de mis tiempos de estudiar y leer la Guerra de las Galias en latín en la escuela es jamás despreciar la inteligencia del enemigo. El enemigo es extremadamente inteligente y el enemigo, mucho antes que nosotras, se dio cuenta de lo que amenazamos. Cuando vemos los rebaños en la calle, porque son rebaños, ¿cómo puedo decir que son rebaños? Después de 70 años de gran producción absolutamente sofisticada de pensamiento feminista y de periodos en que las mujeres salimos a la calle y otros periodos en que nos volvemos a casa. No siempre. Han habido flujos y reflujos de las marchas callejeras, pero los 70 años han sido de pensamiento, de reflexión constante y sofisticadísima de las mujeres. Entonces, de repente, en 10, 11 años, como mucho 12 años, aparece una gente por la calle diciendo, tratando de interceptar, de obstaculizar, de detener nuestro pensamiento, nuestras ideas y nuestras solicitaciones, nuestras reivindicaciones. Muy rápido, fue demasiado rápido y demasiado desasosegado. Y son rebaños y se puede defender muy fácilmente de que son rebaños. Porque cuando los periodistas le hacen la segunda pregunta, no saben contestar. Estamos aquí por la vida. Ah, bueno, interesante. Entonces, ¿qué significa la vida? Ahí para. No tiene más palabras para responder más nada. Por lo tanto, podemos afirmar que son arrebañados. Entonces, ¿por qué ese desasosiego? Entonces, alegrémonos. Porque ellos nos están diciendo lo que amenazamos. Lo que muda en la historia y lo que muda en el mundo si las mujeres hacemos llegar nuestros pedidos a la sociedad. Esto. Muchas gracias. Sí. Entonces, en esa segunda ronda de preguntas, me gustaría pedirles reflexionar sobre cómo se puede disputar esta nueva tendencia política desde los feminismos. Y si, pensando que ese enlace es reacción y resistencia, existen ejemplos de resistencia exitosa que nos permite vislumbrar un futuro más igualitario y respetuoso de los derechos de las mujeres en la región, que ustedes han podido ver y que nos quieren comentar. Volvamos con Rita. Bueno, claro, es difícil separar las temáticas, porque en realidad estamos hablando de un globo de cuestiones todas muy vinculadas. Y primero necesito explicar cómo pienso yo, por qué el aunamiento, la acumulación de fuerzas en torno de la idea de impedir la soberanía sobre el cuerpo. Porque en el fondo lo que yo pienso con sospecha, anoté aquí, y mi abordaje de este tema es más ideológico. Yo lo que entiendo es más que hay una ideología y un proyecto por detrás de esto que está sucediendo. Es mi lectura, ¿no? Entonces, creo que hay dos cuestiones que para mí son muy importantes para comprender por qué se acumulan las fuerzas. Y es algo que quiero dejar claro, no solamente en América Latina, sino en toda América y en Europa. O sea, es un problema occidental en común. Y eso es muy importante porque hay realmente una afinidad, una sintonía notable, ¿no? en este proyecto político de impedir la soberanía sobre el cuerpo. Y ese impedimento de la soberanía sobre el cuerpo tiene que ver con todos los aspectos del cuerpo. La cuestión del aborto que mencioné antes y que es impresionante,
el aunamiento de todos los gobiernos, de todos los frentes conservadores, vamos a decir así, todos los frentes que apoyan la acumulación, concentración y el adueñamiento del mundo, son antiabortistas, se han congregado. No fue así en el pasado y en un pasado cercano, o sea, tenemos que entender qué pasó cuando hay un cambio entre la propuesta multicultural, que fue la propuesta que sucede, que surge con mucha fuerza en los años 80 en torno a la caída del muro de Berlín, en mi comprensión, como lo desarrollo en un libro que se llama La nación y sus otros, lo que ofrece el mundo soviético, el mundo del oriente soviético, es la devolución de los estados nacionales a los países del bloque, y lo que ofrece el occidente, básicamente los Estados Unidos, pero todo el bloque occidental capitalista, ofrece el multiculturalismo, que tuvo un colesterol bueno, ¿no? Que es el colesterol de nombrar las diferencias, pero una trampa terrible que debemos revisar en el presente, que es la minoritización. No voy a extenderme por ahí, pero el multiculturalismo nos atrapó en esa trampa de ser minorías. Para mí las minorías no existen. Entonces, todos somos universales, ¿no? Todas las diferencias son universales. Entonces, el multiculturalismo se encerró, ¿no? Cuando vemos a Trump, ¿no? Como presidente de los Estados Unidos, que anuncia y que se declara racista y misógino y todo lo que es ese paquete Trump, ¿no? Ahora discutiendo que realmente va a ser pro la abolición del aborto en todos los Estados Unidos y tiene miedo porque perderá votos. Estuve viendo unas declaraciones de ayer y de antes de ayer, pero cuando vemos eso, vemos que los Estados Unidos no más endosa, no más coloca recursos, fondos en proyectos multiculturales. Se encerró, terminó. Esa fue una fase que se origina en la caída del muro y se terminó ahora. Entonces estamos en este nuevo momento, que es lo que trata esta mesa. El nuevo momento es un momento antimujer. Entonces tenemos que entender por qué, ideológicamente, o sea, qué amenazamos y por qué esa convergencia, que no era así poco tiempo atrás, de todas las derechas en el combatir la posibilidad de una soberanía sobre el cuerpo, no solamente de las mujeres, sino también de todas las sexualidades disidentes, divergentes, ¿no? El más, el LGBTIQ, TTTQ, más, y siempre digo, donde el más es lo más importante de todo. ¿No? El más, o sea, la gran diversidad, la gran pluralidad de deseos de los sujetos de la especie, porque eso es peligroso. Y eso es una cuestión ideológica. Entonces, yo llego a dos, pero somos todos convocados a pensarlo, a dos razones. Yo creo que el patriarcado es basal. Hace muchos años es la primera forma de extracción de plusvalía. Es la base que se replica en todas las formas de poder y dominación. Y cuando estamos hablando de género y patriarcado, estamos hablando de una estructura de poder, como es la raza, como es la imperio, colonia, como es la clase, toda. En el fondo lo que estamos tratando aquí es de estructuras de poder que replican el patriarcado. De la misma forma, es impresionante analizarlo, no hay mucho tiempo acá. Entonces, si el patriarcado fue la primera lección, tanto en un tiempo filogenético como en un tiempo ontogenético, ¿qué quiere decir? En la especie, en el tiempo de la especie, con la salida posiblemente del perdón, estoy mal de las palabras, en fin, en el origen, ay, qué horrible, ¿cómo se llama? La salida de, estoy inclusive citando un gran autor, un gran ideólogo político kurdo, que es Öcalan, que dice que en el momento en que se termina la época en que se inventa la agricultura, ¿cómo se llama? El neolítico. En la salida del neolítico, sí, ríense, porque en la salida del neolítico entonces aparece el patriarcado como lo conocemos hoy, y desde ahí entonces venimos, es una plataforma en la escala filogenética basal, después que se va a replicar en otras formas de poder. Entonces, quizás es posible, el poder no puede ser observado, es imposible. Si hay una característica, un predicado del poder, es del secreto. No se puede observar cómo piensa, cómo decide, cómo se asesora, cómo diseña sus estrategias, es imposible.
Pero si vemos esta coalición antimujer y pro-patriarcado, tenemos que entender que algo amenaza la desconstitución, la destitución, el desmonte del patriarcado. Entonces, estaba yo en Bilbao hace algunos años ya cuando tuve una imagen, estaba hablando en un juicio ético, en un tribunal ético, y tuve la imagen de aquella número circense, que es el número de los equilibristas y la pirámide invertida. Hay una moto abajo y después hay 2, hay 4, hay 6, en fin, hay varios estratos con diversas cantidades de equilibristas. Y se me ocurrió ilustrar lo que pienso del patriarcado ahí. Sacando la moto se cae el edificio. O sea, todo lo que aprendemos en una escala ontogenética, o sea, cuando entramos en la vida en familia, cuando entramos en la vida barrial, cuando entramos en la vida en la escuela, ¿no? Aprendemos que hay una voz que vale más, ¿no? Una mirada que vale más, una atención que vale más. O sea, lo que llamamos las 7 potencias masculinas, que no tienen por qué ser ejercidas como poder, porque son potencias que son la sexual, la envergadura, la física, la bélica, la económica, la política, la intelectual y la moral, porque el hombre es el juez. Y la función de juez, la función jurídica del juez, aunque esté encarnado por una mujer, es una función masculina. Entonces, esas potencias están ahí, pero si retiramos la superioridad de esas potencias sobre las potencias femeninas, el mundo que conocemos se cae. Se cae el edificio de todos los poderes y todas las expropiaciones y de todas las plusvalías. Y yo creo que eso es lo que nos están mostrando nuestros antagonistas, los antagonistas de nuestro movimiento, llámese feminista, llámese mujerista, como en algunos lugares del África o como las favelas de Río de Janeiro, que les molesta la palabra feminista, y hasta que entiendo por qué, porque es eurocéntrica. Es, digamos, evoca la superioridad moral y la misión civilizatoria del feminismo europeo, y a muchas mujeres les molesta. No importa cómo se llame, pero lo que las mujeres pedimos, ¿no? El fin de la violencia contra nosotros, en fin, y el fin de la expropiación de nuestro valor y de nuestra politicidad. Entonces, sacado el patriarcado de allí, el edificio se tambalea, esa es la palabra, ese es un tema. La otra razón, y por ahí voy a terminar, ¿no? Porque no tengo mucha noción es lo siguiente: es muy fácil acumular fuerzas políticas invocando la sospecha de la mujer. Y ahí yo, como antropóloga que soy, me baso en lo que me dijo un día lo que llamábamos antes un informante. Estábamos estudiando en las cárceles de Brasilia la violación, o sea, que estaba por detrás de la acción de violar. Y entonces un preso me dijo: ay, profesora, pero no vio Eva. Lo cuento porque lo dice todo. Le digo: ¿pero qué? ¿Eva del Génesis? Sí, profesora, Eva. ¿Y qué tiene que ver, le digo, con lo que estamos hablando acá de la violación? Claro, me dice, si no fuera por Eva estaríamos todos en el paraíso para siempre. Es verdad, eso lo tenemos atornillado. Las mujeres somos sospechosas. Somos sospechadas por los hombres y también sospechadas por las otras mujeres. El preso me enseñó algo y tenía razón. Entonces, es facilísimo aunar fuerzas políticas, invocando la inferioridad moral, la sospecha moral, la fragilidad moral de las mujeres y nuestra inclinación a la desobediencia. Entonces, eso también es usado como una estrategia política, ¿no? Para juntar fuerzas para lo otro, que es el adueñamiento del mundo, ¿no? Esa es básicamente... 3 minutos. Les solicito unas preguntas cortitas, puntuales, si fuese posible, y luego daremos a las ponentes la oportunidad de responder. Buenas tardes, Alexandre Bortolini, Associação Brasileira de Estudos da Transhomocultura. Para quem vive no Brasil, hoje é bastante evidente
que o progressismo, que dominou o ambiente cultural e político brasileiro desde os anos 80, perdeu bastante espaço para o conservadorismo, para um conservadorismo reacionário, que é hoje dominante na nossa arena política. E me parece que parte do atual governo brasileiro pensa ser possível implementar um programa econômico distributivo sem fazer uma disputa cultural efetiva, que passa necessariamente por questões de gênero, por questões de sexualidade, de raça, questões indígenas, questões ambientais. E eu queria colocar para vocês em que medida o feminismo e movimentos negros, movimentos indígenas, o ativismo LGBTQIA+, são fundamentais para criar o ambiente cultural progressista e democrático, a gramática progressista, a gramática política progressista e democrática, que é condição de possibilidade para a realização de um projeto político e econômico distributivista. Gracias. Magdalena León, de Colombia. Más que una pregunta, es como un comentario, una información de manera muy rápida que va muy dentro del panel. Quiero celebrar todo lo que se ha señalado, pero quiero celebrar muy especialmente los elementos que la colega mexicana y Diana Gómez, mi compañera colombiana, han señalado como de autocrítica al feminismo, al movimiento feminista, con la necesidad de ser más flexible, de mirarnos al ombligo y de ser autocríticas un poco para poder señalar proyectos que avancen en la resistencia. Y sobre este tema, la información que quisiera señalarles es que desde hace 4 meses un grupo latinoamericano que más o menos fluctúa entre 50 y 80 personas, nos reunimos una vez al mes para pensar la situación de las democracias en América Latina y qué ha significado esto para los movimientos de mujeres y los movimientos feministas. Y bueno, una persona participa, da la conferencia y otras comentan. Con la participación de Line Barreiro, con la participación de Gladys Acosta, y quiero traer aquí la información de la participación de Lilian Celiberti del Uruguay, en la que después de hacer todo el análisis de las democracias en América Latina, sus puntos de vista, especialmente mirando las democracias que están muy hacia los planteamientos derechistas y las democracias más progresistas, realmente Lilian Celiberti coincidía en gran parte con lo que aquí se está señalando de la necesidad de volver los ojos realmente como a la vida diaria, a la vida cotidiana, a lo local, a lo chiquito, dentro de los movimientos feministas, no con la idea de refugio de ninguna manera, no es la idea de refugio, sino con la idea de tejer desde ahí en una lógica diferente a la que siempre habíamos planteado de abajo hacia arriba, sino de otros elementos para realmente tener respuestas a la sombrilla grande de la antiderecha caminando en contra de los movimientos, que lleva fundamentalmente a hacer una crítica y a poder mirar la posibilidad de unificar los movimientos en un momento dado. Esta, que lo llamamos el conversatorio, funciona una vez al mes y en este momento pues asisten entre 50 y 70 personas. Muchas gracias. Gracias, Magdalena. En el fondo, por favor. Hola, muchas gracias por la mesa. Ana Vergara, yo investigo en ¿Puede temas… pararte, por favor? Sí, Gracias, investigo muy en amable. temas de infancia y en ese marco quería preguntarle si, especialmente a Giselle, si se podía leer también en claves generacionales, porque por ejemplo con Mis hijos no te metas tiene también esa dimensión, ¿no? Entonces, si lo que intermediaba también esta cruzada antiderechos de infancia, antiderechos juveniles, es exclusivamente la idea de autoridad familiar, de una familia convencional, o hay algo más, ¿no? Especialmente en contextos de protestas juveniles. Por ejemplo, en Chile salió una ley en que se reconocía el derecho a la protesta de los niños digo menores de edad, pero acompañados por los padres. O sea, imagínate lo que es eso, ¿no? O la identidad de género, salió una ley de identidad de género,
pero intermediada por los padres. Entonces, la duda es esa, si pasa todo por la reconstitución de la autoridad del familiar y del padre varón probablemente, o hay algún encuentro más entre estas dos cruzadas. Muchas gracias. Vamos a darles un chance para responder. ¿Sí? Sobre la pregunta sobre el gobierno de Brasil, Lula, el progresismo, si es posible un progresismo que no tenga en cuenta el poder de género, el poder de raza y el poder de la sexualidad hegemónica sobre la diversidad sexual, ¿no? La entendí de esa manera, la traduje esa. Y yo creo que no. O sea, estoy convencida de que si, como acabo de decir antes, que si el patriarcado es el suelo, o sea, el cimiento, la plataforma sobre la cual se edifican todos los poderes, si no se toca ahí, es por eso que ninguna revolución jamás llegó a destino. Porque ninguna llegó, ¿no? Ni la paradigmática, la Revolución Francesa terminó en tres reinados. Entonces, todas consiguen, digamos, derrotar al que estaba, a quien estaba, el orden que estaba, pero no producen un camino realmente hacia un destino más benigno para la humanidad. Entonces, ese fracaso, yo en mi último texto, no es mi último texto, pero uno de mis textos más recientes se llama «Ningún patriarcón hará la revolución». O sea, porque sin tocar ese suelo fundamental de la desigualdad y del poder, ¿no? Sin en realidad hacer una crítica del poder, de todas las estructuras de poder en sus réplicas, no es posible cambiar la historia. Seguiremos en este movimiento pendular, ¿no? Del bueno al malo y del malo al bueno en la historia, sin conseguir realmente introducir un cambio relevante en el camino histórico. A la segunda, sobre la propuesta de Lilian Celiberti, ¿no? A quien conozco muy bien, admiro. En mi vocabulario, vamos a decir así, es la propuesta de que, voy a tratar de hipersintetizar porque es muy difícil, muy rápidamente explicar esto. En el mundo, digamos, precolonial, en el mundo de las sociedades de estructura comunal, había dos politicidades. La politicidad masculina, que es la que se encamina hacia su última etapa, que es el Estado. Tengo una definición no weberiana del Estado. El Estado lo veo como la última etapa de la masculinidad. Y una politicidad de gestión comunal, ¿no? Y de ahí saco, dicho muy brevemente, la idea de una politicidad femenina. Porque por mucho tiempo en la historia, en las sociedades preconquistuales coloniales, el espacio doméstico no era ni privado ni íntimo, sino que tenía su propia forma de gestión, su propia politicidad. Lo que cuando el espacio público, el espacio de los hombres se transforma en un Estado, captura todo lo que se pretende político, expropia al espacio doméstico de todo lo que se pretende político, y despolitiza completamente la gestión femenina que siempre estuvo ahí, que tiene su propia historia, que tiene un estilo propio y que tiene todo eso que Lilian Celiberti describió y que vos mencionaste aquí. O sea, una inmediatez, un defender la vida aquí y ahora, ser tópico y no utópico, o sea, otra relación con la gestión. Es un otro estilo de gestión completo, diferente al estilo público estatal de un Estado que se transforma en una esfera y captura todo lo político. Pero lo que está pasando en el presente, y eso es una de las formas en que las mujeres, de alguna manera, estamos haciendo nuestro camino de victoria también, muy perseguida y van a entender por qué. Hay mujeres hoy, con el fracaso absoluto de la gestión pública, que vos mencionás, hay mujeres que salen de lo doméstico, de ese doméstico, mujeres que se criaron, aprendieron la politicidad de un espacio doméstico que no estaba nuclearizado, porque la nuclearización es un efecto de la colonial modernidad. En el tránsito a la modernidad se nucleariza la familia, ahí morimos. Ahí nos volvemos completamente vulnerables y frágiles, pero mujeres que salen de sociedades, de pueblos donde el espacio doméstico todavía preserva su politicidad, y lo que estamos viendo de una forma muy abreviada es que diversas mujeres muy importantes están saltando de ese espacio a lo público, pero
muchas veces las matan, ¿no? Berta Cáceres, Mirelle Franco, o sea, y otras que están vivas, Sonia Guajajara en Brasil, que es una ministra hoy en día, la hermana de Mirelle Franco, las que conozco más, pero cada país de nuestros países tiene personalidades que se han creado, que han aprendido la política de la gestión comunal, no íntima ni privada, sino comunal, doméstica, pero ni íntima ni privada, y han saltado a la política y tienen una forma de gestión con las características que vos acabas de mencionar. O sea, a eso le llamo yo la politicidad de cuño femenino, que tiene una estructura y una manera de proceder completamente diferente a la politicidad masculina y que por mucho tiempo se perdió. Por mucho tiempo fue, digamos, el espacio doméstico fue destituido de su politicidad. Y eso tiene un efecto inclusive en la manera en que vemos a la violencia contra las mujeres. Siempre la vemos, hagamos todo lo que hagamos, todas las luchas, todas las leyes, hemos pasado muchísimas leyes, no tienen un impacto en la vida real, tienen un bajísimo impacto, es el otro tema con el Estado. Pensamos que pasamos una ley y nos vamos a ver la serie de televisión, o nos vamos a… Y no, pasar la ley no significa muy poco. O sea, ha hecho un bajísimo impacto. La ley no tiene una relación causal con las prácticas. Entonces, no podemos quedarnos tan tranquilos con el campo del camino estatal. Tenemos que lucharla ahí, pero tenemos que luchar también por fuera del Estado, porque si no la sociedad y el Estado mismo no se pueden transformar. Pero entonces, esa politicidad de cuño femenino está saliendo a la luz por razones del fracaso de la otra. Y tiene otra estructura que los que debemos es entender, estudiar, analizar cómo se comporta esa gestión otra, ese estilo de gestión otra. Entonces, a la tercera pregunta es lo de que mis hijos no te metas. Mi lectura es un poquito diferente. Yo creo que el con mis hijos no te metas significa a mis hijos no le cuentes lo que pensás, no le pronuncies ciertas palabras porque te expulso de la escuela, te demito como profesor. O sea, que no sean expuestos los niños a todo el vocabulario que hemos desarrollado las mujeres, las disidencias sexuales en este periodo de gran progreso, yo diría. Impedir que se enteren. Es a eso que se refiere la consigna con mis hijos no te metas. No les cuentes nada, no le pronuncies las palabras. Eso se ve en Florida, ¿no? Claramente, y que no se pueden pronunciar ciertas palabras, no son penadas. Así lo entiendo yo, y es luchar por las palabras. O sea, yo creo firmemente en los nombres, en las palabras, y que circulen. Cuando algo nombra algo que debe ser nombrado, que merece la luz del nombre, circula solo, sin que uno haga absolutamente nada. Entonces, de eso quieren proteger a los niños, que no se enteren de que existe la posibilidad, por ejemplo, de la soberanía sobre el cuerpo. Lo entiendo así. Quiero agradecer a las 3 personas que nos acompañan hoy para esta mesa tan importante. Vamos a seguir conversando en esta enlace sobre reacción, las fuerzas reaccionarias que están presentes en nuestras Américas, en el mundo y forma de resistencia. Les invito a participar en los demás paneles presidenciales y en los demás paneles de esta enlace 2024. Muchas gracias y buenas tardes.